Hola Géminis, espero que te encuentres muy bien. Te doy la más cordial bienvenida a tu lectura para el mes de junio. Vamos a ver la energía general con la que contarás este mes y así puedas aprovecharla de la mejor manera. Vamos a iniciar la lectura con un mensaje del oráculo de la sabiduría. Vamos a pedirles a nuestros ángeles, a nuestros guías espirituales que nos manden un mensaje, por favor, para Géminis. Gracias. Y tienes la energía aquí de imaginar. Puede ser que justamente estés en un proceso en el que tú creías que aquello en lo que tú habías puesto tu energía, bueno, ya no se va a hacer o no se está logrando. Aquí te están diciendo que lo que tú piensas lo vas a manifestar en tu realidad. Es necesario que pongas atención a la energía que estás emitiendo al universo. Es la energía de aquello en lo que tú estás soñando, lo vas a poder manifestar, lo vas a poder tener en tu 3D, en tu vida real, vamos a decirlo así. Si se trata en un tema de relaciones, bueno, te están diciendo que hay una persona que tal cual parece que va a ser para ti un sueño cumplido. Tienes que, como te mencioné al inicio, que poner mucha atención en la energía y en lo que estás enviando al universo que quieres que se materialice. Y si en algún momento, bueno, tú estuviste teniendo alguna relación, vamos a decir que a ti te gustaría tener una pareja que fuera de tal manera contigo, que tuviera tal relación, incluso que tuviera tal color de ojos, así de detallado puede ser. Bueno, te están diciendo que en este mes va a haber mucha energía disponible para que esa energía ahora tengas que actuar, para que la traigas a la realidad, para que la materialices. Sabemos que la relación finalmente viene de poner un lazo, de tenerla en nuestra realidad. Y en este momento te están pidiendo que trabajes en tu energía, sobre todo de manifestar. Y claro, de estar cuidando tus pensamientos, porque eso es lo que vas a estar atrayendo a tu vida. El número 20 del mes puede ser también importante para ti, el día 20 del mes, para que lo tengas por ahí como un dato. Y en tu energía central, justamente este mes, voy a enfocar la cámara porque se está moviendo mucho, tienes la energía de tener como mucha confusión justamente mental, tal vez por eso el mensaje del oráculo. Tienes como problemas que puedes estar sintiendo justamente con una persona que puede tener en su carta astral un signo de fuego. Puede ser un Leo, Sagitario, que son los signos que me están llegando, Aries también. Y creo que eso es lo que te está causando mucha confusión este mes. Si no tienes un tema con una persona de estos signos, bueno, puede ser que tu energía de empoderamiento, de ser un líder, en este mes no la tengas tan fija, pero bueno, aquí nos está pareciendo que sí es con una energía masculina con quien puedes tener tú este tema. Voy a sacar aquí otra carta y ya la voy a mover. Mira, como te decía, aquí hay alguien que te puede estar a ti pues chantajeando o manipulando en algún sentido en cuestión de emociones. El Rey de Copas, cuando está invertido, nos habla a alguien que es fácilmente manipulable y que también fácilmente manipula a las personas que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque puede caer fácilmente en vicios, en excesos, en sentirse incluso pues de alguna forma
agredido en sus sentimientos, y esta energía es la con la que puede ser con la que empieces tu mes, y hay que poner atención justamente en las emociones. En esta persona que está cercana a ti puede ser, sabemos que esta energía puede ser incluso tuya. A mí el mensaje que me llega es que es de una persona cercana a ti, pero como siempre les digo, aplíquenlo a su situación. Lo que tienes como reto es que no has podido alejarte sentimentalmente de esta persona. Hay algo que todavía te tiene atada o atado. Mire, se te vuelve a repetir el número 20, o sea que sí me gustaría que lo tuvieras ahí como un dato importante. Aquí puede ser que tú te decidiste alejar, Géminis, o la otra persona se ha decidido a alejar de ti, y hay un encuentro aquí pendiente, hay una explicación que no se ha dado. Tú estás buscando un encuentro con esta persona, una explicación, y es justamente esta situación lo que te tiene a ti como nublada tu mente, como que no sabes qué es lo que está pasando, qué es el siguiente paso, qué es lo que tienes que decidir. Tal vez con esta persona, bueno, pudiste haber estado soñando mucho, y hay veces, si es que tú tienes una conexión con algo, llama gemela, bueno, hay comunicación incluso por estos sueños, pero por eso también me llega aquí un mensaje que es también por ahí, si es que es tu caso, por supuesto, es por eso que también tienes esta confusión, ya no sabes qué es real y qué es lo que no fue, qué es lo que pasó. Tienes aquí que el 8 de copas nos aparece cuando tú ya has tomado la decisión de alejarte emocionalmente, porque sabes que ya has hecho todo el esfuerzo que pudiste, ya le has dado como muchas vueltas, y de tu parte tú sientes que ya no puedes hacer más. Pero aquí hay una comunicación muy clara que nos está mostrando. Hay algo que entre ustedes dos no ha terminado de concluir, y tal vez en este mes, ahorita vamos a ver cómo avanza la lectura, puedas tú concluir este ciclo justamente para que puedas manifestarlo en tu realidad y salgas de esas dudas mías. Te mencionaba al inicio de la lectura que si tenías aquí un tema con alguien del signo de fuego, y nos aparece que justamente esta energía central, lo que tiene más influencia es una persona del signo de fuego, un rey, un líder, alguien que tiene su propio negocio, alguien que le gusta mucho ver por el bienestar de las demás personas, pero además es alguien que es muy proactivo, o sea, que siempre está como en actividad, y nos vuelve a aparecer el tema de la noticia. Hay una comunicación que en el pasado no se dio, y el hecho de que no te haya dado esta comunicación, esa respuesta que tú esperabas, bueno, te hizo sentir sufrimiento, te hizo sentir un mar de emociones dentro de ti que no sabías bien cómo manejar, sentirte un poco incluso en sentimientos de duelos, de mucho pesar, de no entender qué es lo que está pasando. La reina de copas invertida es la energía de no conectar con tu intuición, de sentirte que nadie te entiende, que se aprovechan de tus emociones, que tú diste demasiado y que la otra persona no dio también lo que tú esperabas que te diera. Sin embargo, aquí hay una muy buena noticia, Géminis, porque aquí te están diciendo que en este mes hay mucha energía de que haya comunicación. Alguno de los dos, puede ser tú o puede ser esta persona, va a soltar el control de sentirse aferrado a una situación, o de querer que el otro dé el primer paso, pero aquí alguien se va a comunicar. La situación ya no va a poder continuar en la forma en la que estaba anteriormente. Ese pensamiento tan cuadrado de que no, él me tiene que buscar primero, o no, ella me tiene que buscar primero, o tiene algo que pasar para que nos reúna y volvamos a hablar. Bueno, aquí esta situación de necedad incluso se va a terminar. Aquí llega la muerte nos habla de terminar con ideas que teníamos, con cosas que no queríamos soltar. Tal vez alguno de ustedes dos tenía
una situación económica a la cual tenía miedo de dejar atrás, o una situación de estabilidad de emocional. No se sentía listo o listo para dejar esto atrás. Tú quieres que esta situación avance, que haya un encuentro. Definitivamente aquí también esta energía nos habla mucho de una carta gemela. Esta carta representa el 6 de copas. Es energía, como sabemos, de almas gemelas, de un reencuentro con alguien que ya tuviste incluso algún tipo de relación. Tú quisieras, Géminis, que esta persona viniera a expresar sus sentimientos de una forma tal cual lo siente. O sea, que no hubiera ya aquí algún tipo de estrategia o de sentir que si la otra persona no hace, bueno, yo tampoco. Quiere aquí, aunque tú sabes que esto puede ser un inicio, pero tú quisieras justamente eso, que el inicio para ti lo representa que esta persona abra sus sentimientos y que tú sepas realmente qué es lo que estaba pasando, qué sentía por ti, por qué simplemente se fue, o por qué, o tal vez esta persona lo que busque es que tú le expliques por qué te alejaste de él o de ella sin dar ninguna explicación. Lo que realmente se va a manifestar en tu realidad es que tienes que terminar y tienes que cortar con las mentiras, con las estrategias. Vas a tener que tomar una decisión muy rápida, Géminis. Si es que esta persona se decide a buscarte, o tú decides tener un encuentro con él o con ella, aquí lo que se está manifestando mucho es que es muy probable que esta persona te venga a decir justamente la verdad. Si es que antes hubo cosas que te ocultó, en este momento tú debes de poner mucha atención de que cuando la forma en la que regrese, bueno, regrese como un paje, tal vez como algo que pues va iniciando un poco inmaduro, por supuesto. Puede ser que también haya una diferencia aquí de edad entre ustedes dos importante, pero hay que cuidar que ya no haya más mentiras, que ya no haya más secretos entre ustedes dos. Cortar con una energía muy, muy evidente de querer tener más beneficio una persona que la otra. El futuro de toda esta evolución durante el mes, y con la energía que probablemente te irás hacia el siguiente mes, es decir, hacia julio, es que aquí hay un ciclo repetitivo que se tiene que cortar. Hay un inicio que sí, definitivamente se tiene que dar, como bien te decía el oráculo, ya sea con esta persona o con alguien más, si es que tú decides que ya no quieres continuar invirtiendo tu energía en esta relación y en esta situación, y que realmente decidas alejarte, ¿no? Porque aquí justamente es tu reto, es ese, el decidir si continúas o te retiras. Y también otro mensaje que puede ser aquí es que si es que esta persona tenía un compromiso ya anteriormente, algún matrimonio, o tú tienes un matrimonio y no has resuelto este ciclo, este tema. También aquí en la carta del corte del oráculo tienes round around, eso es algo que se repite, es un círculo, es un caracol, algo que está ahí como rondando, que no ha terminado de cerrar. Y puedes sentir que, de nuevo, problemas, puedes sentir que si esta persona regresa, pero pues regresa de la manera en la que tú no necesitas, puedas volver a caer en una energía de tristeza, de victimismo, de una energía que ya habías superado, por supuesto. Por eso te digo que hay que poner atención en la manera que regresa, y que si está esta persona pues también pasando por una situación incluso difícil, o puede ser otro mensaje que me están llegando, es que esta persona haya decidido buscarte porque está triste porque terminó un matrimonio. Pero si esta persona no ha sanado del todo su ciclo anterior, o no ha terminado de concluir
un compromiso que tenía anteriormente, bueno, es necesario que tú preguntes y que identifiques en qué situación viene, en cómo están tus emociones, si ya estás sanando o si tú eres el que no ha sanado, Géminis. Bueno, también es importante que trabajes en ello. El consejo que te dan las cartas es que aquí hay mucha energía de que si hubo una separación fue por cuestión económica. Ese es uno de los mensajes, y si esta persona se alejó de ti fue porque ya tenía una familia, tenía un compromiso con otra persona, algo en lo que sí se sentía asfixiado, pero era demasiada responsabilidad que probablemente no sabemos si ya la dejó o está en proceso de dejarla, o simplemente lo que no quiere soltar es justamente eso, la estabilidad que tiene con esta persona. El otro consejo que me gustaría darte, si es que no es tu situación, si es que esta persona no tiene una familia, es que lo que te vengan a ofrecer, ¿qué es lo que has estado buscando tú, Géminis? ¿Qué es lo que quieres manifestar? ¿Una familia? ¿Una relación estable? Eso también nos habla de alguien en el que puedes confiar, en el que tú sabes que te vas a poder apoyar si necesitas algo, ya para no volverte a sentir en esta energía del 5 de pentáculos, de tristeza, de abandono, de no contar con nadie. Si esta persona regresa, si es que así tú lo deseas, bueno, busca una estabilidad, busca una fortaleza. Tienes aquí en el corte de energía, si mira, hay algo oculto aquí que se va a revelar, Géminis. Tienes de nuevo el tema de la estabilidad, de la cuestión familiar, algo que va a llevar tiempo, pero algo que va a llevar tiempo creo que es lo que tú quieres. Quieres una formalidad, quieres algo a futuro, igual acá como te están diciendo el oráculo, el consejo de esta tirada. Y acá también nos vuelve a aparecer el rey de pentáculos. El rey de pentáculos es alguien que está muy enfocado en hacer, en tener todas sus finanzas en orden. Es incluso alguien que no puede estar manifestando mucho sus sentimientos tal cual lo haría un rey de copas, pero él se enfoca más en demostrar su afecto de forma material. También nos habla de una persona que puede caer si es que no lo controla, si es que no está en un nivel de balance, puede caer mucho en ser avaro, en ser materialista. Así que te dejo ahí las opciones para que tú las apliques a tu situación. Vamos a pedirle un mensaje para Géminis, para este tema del amor. ¿Qué mensaje tienen para Géminis? Por favor, un mensaje para Géminis. Para esta situación, sí, mira, la primera carta que te sale es codependencia. Alguien aquí tiene codependencia a cuestiones materiales, es el mensaje que más me llega. Y sí, definitivamente muy pronto vas a tener esta comunicación, esta relación que quedó como trunca, que no terminó de materializarse. Bueno, va a haber un encuentro. Y si no es que hay un encuentro, bueno, es que definitivamente alguna de las dos partes va a decidir alejarse definitivamente. También aquí puede ser que tú o tu persona especial tenga hijos con la otra persona, pero eso es también algo que está afectando a la relación, que no siga el curso que a ti te gustaría que tomara. También te están diciendo que es seguro para ti amar. Abre tu corazón y para dar y recibir justamente esta energía, que es la energía del amor, que sabemos que es la energía más importante. Yo aquí el consejo que te daría es que busques la firmeza, que busques la seguridad. Incluso esta persona, si aún no ha aclarado bien sus sentimientos, bueno, pues es importante que los aclare para que pueda ofrecerte una estabilidad, si es así lo que tú deseas. Vamos a ver este oráculo, ¿qué mensaje tiene para ti?
Mira, te vuelve a aparecer el tema de los sueños. No sé si tenías alguna conexión importante con esta persona a través de los sueños, pero si no es así, bueno, te están diciendo que creas en tus sueños. Este nuevo comienzo que quieres, esta relación que quieres, ese trabajo que quieres manifestar en tu vida, te están diciendo que bueno, ya lo soñaste, ahora manifiéstalo. Cree en tus sueños y cree que se van a hacer realidad. Aquí también si vemos hay una imagen también de una pareja. Creo que tú ya sabes y tienes muy definido qué es lo que quieres en una relación y hacia allá vas. De nuevo nos aparece Arcángel Gabriel y digo de nuevo porque también está muy relacionado. Si ves aquí alrededor hay niños. Entonces sí hay un tema importante de niños aquí que hay que resolver. Hay algo que está, incluso alguno de las dos partes, hay algo que tiene oculto sobre un tema de los hijos. Y también te está diciendo que sigas la guía de tu corazón porque te van a estar ayudando a resolver este problema. Confía en ti, Géminis, porque aquí hay competencia. Puede ser que alguna otra persona también tenga los ojos puestos en tu objetivo, en tu mismo tipo de relación. Incluso no es que quiera la misma persona, sino que yo te recomendaría aquí que no cuentes a personas en las que no confíes 100% cuál es tu sueño que quieres materializar, porque hay muchas veces que con la energía, bueno, pueden poner ahí algún tipo de traba. Esta codependencia justamente es con lo que también tú puedes estar compitiendo, con una estabilidad económica, con una familia. Como te venía diciendo, pues tú decides finalmente en qué es lo que quieres seguirte invirtiendo tu energía. Te agradezco mucho, Géminis, por estar aquí, por llegar a este punto de la lectura y nos vemos próximamente en las lecturas semanales. Vamos a ver cómo avanza toda esta situación. Muchas gracias y nos vemos pronto.